bien, doctor. Hoy sí. Hoy sí, sí, perdón. Entonces, como les decía, pensé que se me había ido el Inter. Ajá. Como les decía anteriormente, el agua corporal representa de un 60 al 70%. Y estos pongan mucha atención, miren. El agua corporal se divide en líquido intracelular y líquido extracelular. El líquido, ojo, el líquido intracelular es el que posee un mayor porcentaje del agua corporal total, representando un 60%, un 60% y el líquido extracelular un 40%. Ahora, este líquido, ojo, este líquido extracelular se puede dividir en líquido intersticial, en plasma y líquido transcelular. ¿Ven? Entonces, cuando ustedes hacen el cálculo, lo hacen, por ejemplo, si se les pregunta, el líquido intersticial en una persona de 70 kilos, ¿cuánto volumen representa? Entonces, tienen que irse al 75% de este 40%. Ojo, de este 40%. No lo vayan a calcular el 75% del 60% del agua corporal total, ¿sí? Entonces, podemos afirmar que si una persona tiene agua corporal 60%, estamos hablando de 42 litros. De líquido intracelular, 25 litros y de líquido extracelular, 17 litros. Ahora, el líquido extracelular, todo lo que está fuera de la célula, representa, imagínense, 75, 25, 13, 3 y 1. Así van conformando estos compartimentos el líquido extracelular, ¿verdad? Bueno, vamos al siguiente. Hay otra fórmula que es un poco más específica, la cual considera la edad, ojo, considera la edad, consideran la altura y considera el peso, ¿sí? Considera el peso. En este ejemplo, que es la fórmula de Watson, ¿se la voy a preguntar? No, es cultura general, porque es un poco confusa y no se preocupen. Tanto en hombres como mujeres, estar multiplicando todo esto es una burrada, la verdad. Entonces, pero esta burrada se ocupa mucho en cuidados intensivos o en el área clínica para los más adelante, ¿verdad? Ahora están muy pequeños ustedes para estar ocupando esta, ¿verdad? Pero vean la diferencia, por ejemplo, imagínense este hombre, ¿verdad? De 60 años, unos 75 y 70 kilos. Cuando se le calcula su agua corporal, son 40 litros. Y otro mismo, imagínense, 60 años, 1,90 y 90 kilos de peso, su agua corporal total, 47 litros, perdón, 47 litros. Entonces, ustedes ven cómo cambia drásticamente los cálculos. Por ejemplo, si ustedes lo hicieran acá con la fórmula de esto del 60 o el 70%, entonces ¿cuánto sería? ¿Cuánto sería 60 por el peso, ¿verdad? Le saldría un poco menos, ¿verdad? Entonces, o un poco más. Entonces, es de calcular. Esta fórmula de Watson es bien, pero bien específica. Veamos, entonces tenemos acá los líquidos, el extracelular, conformado por el plasma sanguíneo, líquido intersticial y el transcelular. Ojo, ¿qué les han dicho que es el transcelular, chicos? ¿Qué les han dicho líquido transcelular? ¿No les han hablado todavía de ello? El líquido que está en la célula. No, el transcelular es aquel líquido, ojo, aquel líquido que se encuentra en las articulaciones, aquellos espacios que representan algo ínfimo, por ejemplo, y que no son considerados así como por su gran volumen. Por ejemplo, la pleura, el líquido pleural, el líquido articular, ojo, el líquido articular y otros líquidos que son mínimos y que se encuentran tal vez como le digo, entre membranas o entre superficies que necesitan deslizarse, ¿verdad? Por ejemplo, las pleuras o las articulaciones. Ese es el líquido transcelular. El líquido, después el intersticial, obviamente el que se encuentra entre el intracelular y el plasma sanguíneo, ¿verdad? El que se encuentra prácticamente en medio, en el intersticio, ¿verdad? Que representa 13 litros. Cada uno de estos líquidos, ojo,
cada uno de estos líquidos contiene sus electrolitos, que son muy, pero muy específicos. Por ejemplo, ven acá a la mano derecha, acá en la tabla 1.1 de Leninger, esta fue extraída de Leninger, en la cual representa, imagínense el sodio, 140 miliequivalentes. Extracelularmente, el sodio es muy significativo. Intracelular, 14 miliequivalentes. En cambio, el potasio es a la inversa. ¿Ven? Extracelular, ojo, miren, el catión extracelular, el catión es mínimo, pero intracelular tiene una alta concentración comparada extracelularmente. Y así vamos con el calcio, el cloruro, un anión, ¿verdad? El bicarbonato, perdón, el bicarbonato, ven ustedes, extracelular se encuentra mayoritariamente, ¿verdad? Igual que el pH es diferente. Es mayor extracelular debido a la alta concentración de bicarbonato que intracelular. Entonces, vemos. Entonces, cada compartimento tiene sus propios líquidos, ¿verdad? Veamos. Entonces, si nosotros comparamos, ojo, si nosotros comparamos la edad junto con el porcentaje de agua, vemos que a menor edad o a menores etapas de desarrollo hay mayor concentración. Yo les hago la broma siempre a ustedes como estudiantes, cuando nosotros somos unos embriones, prácticamente somos como unas charamuscas, ¿verdad? Somos más agua que otra cosa. Entonces, 97%, ven acá, más del 97%, entonces estamos conformados por agua. Entonces, y va disminuyendo conforme va aumentando la edad. Va disminuyendo conforme va aumentando la edad hasta llegar a algo que ya casi me voy acercando, ¿verdad? Ya un anciano, ¿verdad? Que disminuye la edad, perdemos mucha agua, ¿verdad? Y somos más masa magra, ¿verdad? Entonces, ven esto es bien importante. Si nosotros aún más comparamos, y esta tabla es bien importante, vean, porcentaje de agua en relación al peso del tejido, porcentaje de agua en relación al peso corporal. Ojo, si comparamos todos los tejidos y vemos cuál es el que tiene el mayor porcentaje de agua en relación al peso del tejido, vamos a encontrar que obviamente la sangre es más líquido que otra cosa, ¿verdad? Y hay unas células, unas células dispersas o disueltas ahí, ¿verdad? Entonces, y el riñón representan mayoritariamente, ojo, ahí están los pulmones y el corazón que le siguen, ¿verdad? Entonces, que son los mayoritariamente cuando se representa el porcentaje de agua en relación al peso del tejido. Si nosotros comparamos el porcentaje de agua en relación al peso corporal, todo cambia, ¿ven? Todo cambia. Entonces, aquí, ¿quién es el que representa mayor porcentaje? El músculo y específicamente el músculo esquelético. Porque nosotros, ¿qué somos más? Ya somos más. Somos grasa y somos músculos, pero la grasa obviamente tiene más, como su nombre lo dice, más grasa, más tejido adiposo, entonces y repele el agua. En cambio, el músculo esquelético retiene agua porque obviamente por todas sus actividades biológicas y por el alto contenido que tenemos de músculo en nuestro organismo, ¿verdad? Entonces, ven, son cosas totalmente diferentes, porque si ustedes ven, el riñón aquí representa 0.4% de agua en relación al peso corporal, pero en relación al porcentaje de agua, a su peso de tejido, representa un 82%, ¿verdad? Esto no se lo vayan a aprender litros de agua en un individuo de 70 kilos, eso no se lo aprendan, ¿verdad? Y esto sepan los que tienen más y los que tienen menos, así, ¿verdad? Porque tampoco se van a estar aprendiendo y no les voy a preguntar específicamente esa cantidad, ¿verdad? Entonces, veamos. Entonces vamos a hablar, quiero ver, balance hídrico. Entonces, esta es otra cosa que ustedes van a ocupar mucho en su práctica clínica, cuando ustedes ya vayan y se van a acordar, cuando los que roten en el servicio de nefrología, entonces iban a ver balance hídrico. Les dicen, vaya estudiante de medicina, o vaya externo, o vaya interno, por favor, háganle el balance hídrico al paciente. Ustedes tienen que saber qué es balance hídrico. Balance hídrico no es nada más
que el resultado, como aquí lo dice, comparar el volumen tanto de los líquidos recibidos como de las pérdidas, siempre comparando los ingresos menos los egresos. Normalmente, lo ideal es que haya un equilibrio, o sea, que sea igual a cero, pero eso no suele ser la realidad. La realidad es que a veces perdemos más de lo que ingerimos. Entonces, por lo tanto, nosotros tenemos que saber cuáles son los ingresos y cuáles son los ingresos, porque a ustedes se los van a pedir que lo anoten. Por ejemplo, ingresos. Veamos, los alimentos contienen agua, por ejemplo, los que comen sandía, los que comen cosas que tengan bastante líquidos, entonces ahí va indirectamente el agua, ¿verdad? Las bebidas, obviamente que sí, ¿verdad? Que sí, aunque sea una gaseosa, pero lleva líquido. No es muy saludable, pero lleva líquido, ¿verdad? Los refrescos, entonces lo ideal es ingerir agua, ¿verdad? Y algo muy importante, el agua endógena. El agua endógena es aquella que se produce por el catabolismo de los alimentos. Por ejemplo, ustedes saben que al final del metabolismo de los alimentos, casi todo termina ¿en qué? En CO2 más agua. Entonces, esa agua endógena es constante y es el único factor, ojo, constante de los ingresos. De los ingresos, por ejemplo, acá ustedes ven los alimentos, lo podemos parear, ¿sí? O dejamos de comer y las bebidas también, o dejamos de ingerir, pero el agua endógena no, el agua endógena siempre se mantiene. ¿Y cuál es la cantidad? De 250 a 300 cc. Ojo, de 250 a 300 cc. Entonces, en un adulto sano, obviamente se puede, lo ideal es que se esté requiriendo aproximadamente 2.5 litros, ¿verdad? O 2.500 cc o 2.600, ¿verdad? Entonces, ahora veamos los egresos, cómo nosotros perdemos agua. Están las pérdidas insensibles, las pérdidas a través de las cuales nosotros no sentimos si estamos perdiendo agua. Y una de esas es la evaporación a través de la piel. Entonces, y esto es algo que ustedes deben tener muy en cuenta a la hora de calcular un balance hídrico. Entonces, en la piel nosotros perdemos diariamente aproximadamente 400 cc o 400 ml. En los pulmones otros 400. Entonces, estas pérdidas insensibles representan alrededor de 800 cc. En los riñones eso es muy variable porque depende de la cantidad que se ingiera, ¿verdad? Que se ingiera, pero lo mínimo que se puede estar eliminando son unos 500 cc, ¿verdad? El sistema intestinal, ojo, ojo. Entonces, el sistema intestinal, acuérdense, más en el colon se reabsorbe casi todo el agua, ¿verdad? Pero acá esto representa una pérdida de 200 cc al día en las heces fecales, ¿verdad? Nosotros prácticamente perdemos líquido en las heces fecales, ¿verdad? No es que estemos prácticamente nuestras deposiciones no son una piedra, ¿verdad? Sino que tienen que ir con cierta humectación. Entonces, sí, ojo, chicos, miren, sí, la consistencia cambia de las heces fecales porque no es lo mismo una persona sana como nosotros como en una persona que tenga diarrea. Ahí se calcula el 100% del volumen de deposición, ¿verdad? De las heces. Semilíquida 50% y las sólidas un 13%. Si usted suda, se le agrega un poco más. Por ejemplo, en una sudoración leve, 10 cc por hora, en la moderada 20 cc por hora y en la sudoración profunda 40 cc por hora. Entonces, y si tiene fiebre, aún más. Entonces, ¿por qué? Porque por cada grado centígrado que se eleve más de 37, se pierden 6 cc de agua por hora. Entonces, igual que en la respiración, porque la respiración, este aire o las mucosas se deben humectar y allí estamos perdiendo líquidos. Ojo, miren, aquí esto es bien importante. Los aumentos de la frecuencia respiratoria
Por ejemplo, si ustedes tienen taquipnea más allá de 20 minutos, 20 respiraciones por minutos, entonces están perdiendo un cc de agua por cada respiración por hora. Y eso es bien importante que ustedes lo conozcan, ¿verdad? Entonces, ¿qué les voy a decir yo? Prácticamente les voy a pedir, si acaso viene una pregunta de esto, que él calcule los ingresos. El ingreso es en una persona normal, ojo, pero para su práctica, que les va a servir más adelante, ¿verdad? Más cuando ingresen al área clínica, ustedes deben saber tanto los estados patológicos, por ejemplo, en fiebre, en taquipnea, en diarrea, cómo se calculan estas pérdidas, ¿verdad? Entonces entendimos que el balance hídrico no es nada más que la diferencia entre los ingresos y los egresos, que esto debe ser cero. Sí, imagínense, a ver, si tenemos un balance hídrico positivo, ¿qué es lo que quiere decir, chicos? A ver, con todo lo que he dicho, ¿qué es lo que quiere decir que si tenemos un balance hídrico positivo? Si les dice, a ver, Como interno. si es la misma cantidad de egresos eh, y de ingresos, es la misma cantidad. No, No. no, No, no. que hola. Aquí, como lo dicen aquí, los ingresos son mayores que los egresos y eso es muy peligroso. El positivo quiere decir que estamos reteniendo líquido por X motivo. Estamos reteniendo líquido. Aunque ustedes se tomen 2 o 3 litros de agua o lo que sea, el riñón es capaz de eliminar eso. Pero hay estados patológicos en los cuales se retiene líquido y por lo tanto hay un balance hídrico positivo. Y eso es muy peligroso. ¿Por qué? Porque sobrecarga el corazón o se va también al líquido intersticial, ¿verdad? Entonces, el negativo también es peligroso. ¿Por qué? Eso significa, el negativo generalmente eso nosotros lo podemos hacer, pero no es recomendable, obviamente. Si ustedes dejan de tomar agua, van a ver cuánto aguantan. No van a aguantar mucho. De repente van a andar hasta escarbando la tierra buscando agua. Entonces, ¿por qué? Porque nuestro organismo a nivel del hipotálamo tiene osmoreceptores que al aumentar la osmolaridad, le da una alerta a nuestro organismo para que ingiera líquido. El negativo es cuando ustedes dejan de ingerir líquidos y obviamente están perdiendo más líquido de los que ingieren. Y el neutro es lo ideal. Este es lo ideal. Mira el neutro, como les dije, que los ingresos sean igual que los egresos. ¿Sí? Eso es lo ideal. Que regularmente no sucede, chicos, no sucede, ¿verdad? Pues ahí está, eso es lo que representa el balance hídrico y eso es lo que les va a servir como estudiantes de medicina y futuros colegas. Veamos, entonces vamos a pasar a otra parte que es el pH y el equilibrio ácido-base. Si ustedes ven, creo que en química les dijeron todas estas concentraciones, que todas estas concentraciones, apréndanselas, chicos. Se les van a preguntar aquí, se les van a preguntar en fisio, se les van a preguntar, bueno, en medicina interna, pediatría, químico, se lo digo por experiencia. Al principio yo no entendía en segundo año cuando me decían, apréndase esto, ¿verdad? Y a mí me daba casi igual. Entonces, pero ya después fui aprendiendo que sí, esto hay que aprendérselo, ¿no? Sí o sí. Entonces vemos el sodio, vean, 140.000 equivalentes, el cation más importante extracelularmente es el sodio, entonces el potasio es menos la concentración, el calcio, bueno, sí, se puede decir, pero el más es el sodio, el que representa más, ¿verdad? El cloruro, ojo, es el anión 105, vean, extracelular, una gran concentración. El bicarbonato más es extracelular y todo esto, con estas concentraciones de electrolitos, tenemos un pH de 7.4. Ven, aquí son 140.000 equivalentes, pero este es un pH de 7.4. ¿Qué quiere decir eso? Que la concentración de iones hidrógenos a un pH de 7.4 representa 40 nanoequivalentes por litro. Eso quiere decir que vamos así, imagínense, 40, 0.000000004 equivalentes. Si ustedes comparan, ojo, imagínense,
La concentración de sodio, que son 140 mil equivalentes, podemos decir lo mismo que esto, ¿verdad? 136 equivalentes, lo comparan con la de los protones. ¿Cuál es mayor? ¿Cuál es mayor, chicos? La concentración de sodio. Y entonces, ¿por qué es tan dañina los cambios de las concentraciones de protones? Porque afecta el pH. Sí, obviamente, sí. O sea, ¿por qué es tan dañino? Digamos, las alteraciones del pH si su concentración es tan ínfima. Si ustedes ven, mire, 0.00000004, es una nada prácticamente. Pero ¿por qué es tan dañina esas alteraciones de pH? ¿Por qué? Si la concentración de protones es tan mínima comparada con la de electrolitos. ¿Alguien sabe? Para que el cuerpo mantenga la electronegatividad. Por las Ya lo vamos a ver. alteraciones metabólicas. Por ahí vamos. Alteraciones metabólicas y neurológicas. Cuando ustedes le preguntan qué es pH, no, es que mire, es pH, es una escala logarítmica. No, es que mire, es el contenido. No. ¿Qué es pH, chicos? ¿Qué es pH? Potencial de hidrógeno. El logaritmo negativo de los iones de hidrógeno. Eso, simple y sencillamente, logaritmo negativo de la concentración de iones de hidrógeno. Ahí, no le dé más vuelta. ¿Qué es pH? Logaritmo negativo de la concentración de iones de hidrógeno. ¿Qué es pOH? Logaritmo negativo de la concentración de iones oxidrilos. Simple y sencillamente. ¿Qué es pH? Si a ustedes les preguntan cómo se obtiene de pH o algo así, o qué representa, por ejemplo, en esta imagen, ven la escala del pH. A menor pH, que va a ser la concentración de iones hidrógenos, va a ser mayor. A mayor pH, su concentración de iones hidrógeno va a ser menor. La concentración de iones hidrógenos a un pH de 7 comparada con los iones oxidrilos es la misma, es equivalente porque está en un punto intermedio. Entonces, o inversamente, por ejemplo, la concentración de iones oxidrilos a un pH de 12, obviamente va a ser mayor e inversamente proporcional. Esta tabla yo se los recomiendo que la entiendan, que la estudien bien, con calma, para que vean cómo va esta relación inversa. Ojo, que recuerden que es una escala logarítmica. Entonces, logarítmica, por ejemplo, si yo les pregunto cuántas veces ha aumentado si yo tengo un pH de 6 a 7, ¿cuántas veces me ha aumentado mi concentración de iones hidrógenos? Chicos. Si yo tengo un pH de 6 y me cambia a pH de 7, ¿cuántas veces me ha aumentado? Son 10 veces. 10 veces. ¿Quién dice más? ¿Alguien más, chicos? 100 veces. ¿Alguien más? No, chicos, esa fue una pregunta capciosa. ¿Por qué? Por lo que les acabo de decir. Si yo tengo un pH de 6 y me cambia a 7, mi concentración de iones de hidrógeno no ha aumentado en ningún momento, sino que ha disminuido. Ha disminuido 10 veces. ¿Sí? Sí, comprenden la pregunta. No sé si me di a explicar. Entonces, una pregunta capciosa. ¿Por qué? Porque es en relación al cuestionamiento que le estaba haciendo. A mayor pH, la concentración de iones hidrógenos disminuye inversamente la de iones oxidrilos. A mayor pH, la concentración de iones oxidrilos aumenta. Y eso es muy importante, ¿verdad? Por ejemplo, alguien dice, doctor, mire, el paciente tiene un pH de 6. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen ustedes? Un pH de 6, un paciente. ¿Cómo estaría? No es compatible con la vida. No es compatible con la vida. Muy bien, así es, no es compatible con la vida. ¿Por qué no es compatible con la vida? A ver, ¿quién me respondió?
Ricardo Guzmán. Supuestamente, Ricardo, según la normativa, es de 6.8 el mínimo. ¿y el máximo? 7.8. Así es, Ajá. así es. Muy bien, chicos. Andan en algo. Me alegra mucho, futuros colegas. Entonces, pues, así es. Los límites compatibles, ojo. El pH fisiológico, ojo, eso, chicos. El pH fisiológico es de 7.35 a 7.45. El pH compatible con la vida es de 6.8 a 7.8, compatible con la vida, chicos. Ojo. Veamos las diferencias de los diferentes líquidos. El que contiene, viendo todo esto, ojo chicos, viendo todo esto, el que tiene menor cantidad de... vaya, la pregunta, se le puede hacer otra pregunta capciosa. El que tiene el líquido que tiene menor concentraciones de iones hidrógenos es, viendo esa tabla. El jugo pancreático. Ajá, el jugo pancreático, correcto. Puede ser también el límite superior del intestinal, ajá, o también la orina que tiene un pH de 8, a pH de 8, ajá, aunque la orina maneja pH de 4.5 a 8, y eso, el riñón puede ser capaz de concentrar la orina con iones oxidrilos o con iones hidrógenos. Simple y sencillamente, y por eso varía 4.5 a 8. Entonces puede eliminar gran cantidad de protones, o puede eliminar gran cantidad de base, ¿verdad? El jugo pancreático, ¿por qué? Por la alta concentración de bicarbonato. Estos líquidos son bien importantes que se los aprendan, porque, va a ver, cuando ustedes van a hacerse un examen general de orina, lo primero que ven en su resultado, ¿qué es lo que ven? Densidad, ahí dice, densidad y pH. Y pH generalmente van a ver un pH de 6, por ahí. Un pH de 6 o algo así, ¿verdad? Los pHs altos en la orina son muy, pero muy peligrosos, ¿verdad? Entonces, cuando ven ustedes en el pH de la sangre, generalmente les sale un promedio de 7.4, ¿verdad? Cuando ustedes están midiendo el pH de la sangre, ¿cuál es el pH que están midiendo? ¿El extracelular o el intracelular? Chicos. Ajá, Andrea. Extracelular. Ajá, el extracelular y específicamente el pH prácticamente de la sangre, ajá, o de la vena, que a veces se requiere venoso, ¿verdad? Cuando ustedes sean internos, van a ver en la práctica de uno, le piden que saquemos gases arteriales y uno busca la arteria radial. Busca la arteria radial, dime, Andrea. Cuando dice Andrés, perdón. Ajá. pH alto en orina, ¿se refiere a pH alto en relación a ácido, por ejemplo, más cercano a 1 o más cercano al 14? No, si te digo pH alto, te estoy diciendo pH arriba de 7. Ajá. O sea, 7, 8, por ejemplo, acá. Arriba, ajá, sí, gracias, perdón. Vaya, vamos a manejar dos cuestiones o dos términos aquí. Cuando yo le digo pH bajo, abajo de 7, pH bajo, manejemos así. pH alto, arriba de 7 o 7, si le digo arriba del rango fisiológico, manejamos los rangos fisiológicos de 7.35, 7.45, son los límites. Entonces hablamos de arriba de 7.45 es un pH alto. Entonces, un pH bajo, obviamente, es abajo de 7.35, ¿sí? Hablando de lo fisiológico, ¿sí? ¿Sí? O sea, si estamos hablando pH alto, ojo, estamos hablando de escala, ojo. Si estamos hablando de concentraciones de iones hidrógeno, eso es totalmente diferente. Por ejemplo, yo les puedo decir, la concentración de iones hidrógenos es mayor a un pH alto. ¿Falso o verdadero? Falso. Chico, falso, totalmente falso. Igual, gracias, Daniela. Falso, totalmente. Eso es falso. ¿Por qué? Porque a mayor pH, menor concentración de iones hidrógeno. A menor pH, mayor concentración de hidrógeno. Por ejemplo, aquí,
el líquido que contiene mayor concentraciones de iones hidrógeno, ¿cuál es? Jugo El gástrico. gástrico. El gástrico, así es, el gástrico. Es el que tiene mayor concentraciones de iones hidrógenos. ¿Sí? Estamos. Veamos, entonces veamos el pH. Si ustedes ven, algo muy importante, que dependiendo de líquido, si es extra, aún más, si es intracelular y aún más intracelular, si es en la mitocondria, cambia, obviamente, del citoplasma. Si ustedes ven acá, el pH de la mitocondria interno es de 6.6 y el pH del plasma, entonces de 7. Los osteoblastos y la próstata, imagínense, manejan pH diferentes. Los osteoblastos, por la hay una enzima, fosfatasa alcalina, entonces maneja un pH de 8, ¿verdad? Y la próstata un pH muy ácido de 5, ¿verdad? Entonces, lo mismo, el pH, si ustedes comparan el pH del extremo venoso con el extremo capilar, van a ver una diferencia por el alto contenido de la diferencia de contenido del ion bicarbonato, que es más a nivel arterial que a nivel venoso, ¿sí? Entonces es menor en el sistema venoso. Eso quiere decir que es más ácido en el extremo venoso, ¿verdad? Veamos, entonces veamos, aquí estamos. Lo mismo que les estaba diciendo, la gran pregunta, ¿verdad? Imagínense la ínfima concentración del ion hidrógeno comparada a otros iones, ¿verdad? Pero es tan dañino, ¿verdad? Cualquier cambio. ¿Por qué? Cuando este ion hidrógeno comienza a aumentar, prácticamente altera todo nuestro metabolismo. ¿Por qué? Porque cuando la célula o nuestro organismo detecta que aumenta el ion hidrógeno, lo intercambia por otros iones. Por ejemplo, en un aumento del ion hidrógeno, ¿qué es lo que sucede? Sale el potasio para compensar. Es un mecanismo de compensación. O en una acidosis, por ejemplo, comienza a ingresar el protón a la célula y comienza a salir el potasio. Entonces, o en las proteínas y específicamente en la albúmina, que también transporta protones, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué sucede? Comienza a captar más protones y libera más calcio, porque todo debe estar en un equilibrio. En un alcalosis es totalmente diferente. Cuando disminuye la cantidad de protones extracelularmente en el plasma, entonces, ¿qué es lo que hace la célula? Entonces comienza a expulsar protones y comienza a ingresar potasio. ¿Cuál es el peligro de todo esto? Primero, por ejemplo, una persona con 6.9 o 7 de pH, no la van a ver paseando o corriendo o a la par de ustedes recibiendo clase. No, claro que no, chicos. Van a estar soporosos, van a estar prácticamente inconsciente. ¿Por qué? Porque también la concentración de iones hidrógenos altera el intercambio iónico, ojo, altera el intercambio iónico en la placa del sistema nervioso, ya sea en la neuromotora o en las conexiones entre neuronas, entre los axones y neuronas, ¿verdad? ¿Por qué? El intercambio de sodio, el intercambio del calcio también se ve alterado. Al verse alterado, obviamente se ve alterado de los neurotransmisores. La liberación de neurotransmisores, la cual puede disminuir algunos y puede aumentar otros, llevando a una persona a un estado soporoso, un estado inconsciente. Entonces es muy peligroso. Otra parte que altera estas concentraciones altas de protones suelen ser el metabolismo. El metabolismo está regulado por enzimas y muchas de estas enzimas en sus sitios activos tienen aminoácidos, los cuales se consideran catalíticos y están cargados. Al cargarse estos aminoácidos, imagínense, llega un protón, puede neutralizar ciertas cargas, lo cual disminuye las cargas del sitio activo. Al disminuir las cargas del sitio activo, obviamente ya no va a poder tener gran afinidad por su sustrato y va a disminuir la actividad metabólica. Entonces el pH nos puede afectar de diferente forma,
De diferente forma nos puede afectar, ¿sí? Entonces, pero una de las esas que van a ver, una de las formas a las cuales van a ver a nivel de su práctica va a ser por la afectación del sistema nervioso central, ¿verdad? Veamos, entonces, ¿dónde estamos obteniendo nosotros, o mejor dicho, todo este ácido, de dónde se genera? De nuestro metabolismo y de lo que nosotros ingerimos también. Por ejemplo, el ácido carbónico. Al final de nuestro metabolismo nosotros producimos CO2 más agua. CO2 están produciendo, vean acá, cómo es que les he escrito acá, que se producen alrededor de 13.000 a 20.000 milimoles al día, ¿sí? Y eso es algo constante. Estamos produciendo cantidades industriales de CO2, los cuales al hidratarse producen ácido carbónico. Este se ioniza y ¿qué es lo que sucede? Que suelta ese protón. Entonces, aminoácidos que contienen, por ejemplo, las carnes que contienen, a los que les gusta comer mucha carne, ¿verdad? Tienen aminoácidos sulfurados, por ejemplo, cisteínas, cistinas, la metionina, ¿verdad? Entonces, que tienen azufre, ¿verdad? Y eso en su momento puede llegar a producir ácido sulfúrico, el cual inmediatamente es neutralizado, ¿verdad? Y por eso no lo sentimos. Nosotros no lo sentimos, ¿verdad? O ácido fosfórico, ¿por qué? Porque imagínense ustedes, se comen una libra de carne, toda esa carne lleva células y en cada célula lleva, ¿qué? Lleva membranas y uno de los representantes de las membranas son los fosfolípidos y estos al degradarse obviamente, ¿verdad? Pueden llegar a producirles ácidos fosfóricos y los ácidos orgánicos también, ¿verdad? En el metabolismo constantemente nosotros estamos produciendo en todas las vías metabólicas ácidos orgánicos. Gracias a Dios son ácidos débiles, ¿verdad? No son ácidos fuertes como el ácido clorhídrico, ¿verdad? Algo así. Entonces, y los iatrogénicos que nosotros los podemos ingerir ya con una intención, ¿verdad? Entonces, si ustedes ven, al final de ciclo, siempre les hago esta broma, ¿verdad? Que tienen que aprenderse todas estas vías metabólicas que están representadas acá y en parte lo van a lograr, quiera sea o no lo van a lograr. Entonces, sí o sí, ¿verdad? Entonces, en todas estas vías metabólicas van a ver que se están produciendo muchos ácidos orgánicos, ácido pirúvico, ya no se diga cuerpos cetónicos, ácido beta-hidroxibutirato, acetoacetato, ácido láctico, uno de los más representantes es el ácido láctico. El ácido láctico es normal que nosotros lo estemos produciendo, pero el ácido láctico no es malo. El problema es, entonces, que se ioniza. O sea, al ionizarse desprende un protón y eso se va a favorecer la disminución del pH. Entonces, pero al disminuir el pH nosotros tenemos mecanismos que regulan este pH sanguíneo. Tenemos la defensa de primer línea, hablamos de los sistemas búferes, ¿verdad? Y el sistema respiratorio. Y las defensas de segunda línea, que estas actúan ya un poco tardado, ¿verdad? Que es el mecanismo renal, ¿verdad? Entonces, estos son los que mantienen nuestro pH equilibrado, ¿verdad? De 7.35 a 7.45, comamos lo que comamos o ingiramos lo que nosotros podamos ingerir. Veamos lo primero, sistemas búferes. Creo que ya se los explicaron más o menos en química, pero los sistemas búferes en medicina representan un gran elemento para contrarrestar estos cambios. Entonces, veamos, soluciones amortiguadoras buffer están, ¿por qué se entienden por eso, por aquello? Formada por un ácido débil o su base conjugada. Entonces, o químicamente, ¿verdad? Químicamente, o aquella formada por una base débil, entonces, y su sal conjugada. Generalmente es el ácido débil y su base conjugada las que nos sirven a nosotros, ¿verdad? Fisiológicamente, ¿cómo se define? Soluciones que se oponen a cambios de pH bruscos ante la adición de una base o un ácido. Así se define fisiológicamente. Cuando yo les pregunte químicamente cómo se define un buffer o un tampón o una solución amortiguadora, aquella formada por un ácido débil y su base conjugada, o viceversa, ¿verdad? Entonces, fisiológicamente, aquellas que se oponen a los cambios bruscos de pH, ¿verdad? Ante la adición de un ácido y una base. ¿Sí? Estamos. Entonces, tenemos acá los principales buffers de nuestro organismo. Entonces, tenemos
la hemoglobina, hemoglobinato, la proteína, el proteinato, ¿verdad? El buffer fosfato, bicarbonato y los fosfatos orgánicos. Vean bien, aquí tenemos fosfatos, 2 fosfatos. Fosfatos, estos son de naturaleza química, inorgánicos, entonces, y los fosfatos orgánicos que están representados por aquellas moléculas, por ejemplo, el ATP, el ADP, el AMP y otros compuestos que pueden captar protones y actuar como amortiguadores también. La hemoglobina, tanto la oxigenada como la desoxigenada, también actúa como un amortiguador. Las proteínas ya no se diga. Las proteínas tienen grupos aminos y grupos carboxilos. Y el bufosfato también, tanto el monosustituido como el disustituido, ¿verdad? Esto es bien importante, ¿verdad? Solamente que cada quien actúa, ojo, cada quien actúa en su propio espacio, en su propio líquido, ¿verdad? O a veces hasta en su propio tejido. Bueno, veamos. Voy a tomar agua porque veamos el bicarbonato. ¿Preguntas al momento, chicos? ¿Preguntas al momento? No, doctor, todo claro. ¿Todo claro como la horchata? Estamos bien. Va. Sigamos entonces. Veamos, este buffer bicarbonato es el más importante en nuestro organismo. Ojo, es el más importante. Ojo. ¿Por qué es el más importante o cómo actúa? Ven ustedes acá, ven acá el buffer bicarbonato que generalmente va asociado con un ion. Es un anión y va asociado con un catión, obviamente, ¿verdad? El buffer bicarbonato ante la adición de un protón, ¿qué es lo que sucede? Se conjuga y ¿qué sucede? Se convierte en ácido carbónico, un ácido débil. Este ácido carbónico a nivel pulmonar y gracias a la anidrasa carbónica se disocia en agua y más CO2. Simple y sencillamente. ¿Qué hacemos con el CO2, chicos? Lo expiramos. ¿Nosotros podemos eliminar más CO2? Sí, si respiramos más rápido, vamos a estar eliminando más CO2. Y es una forma, gracias a que este buffer tiene esa ventaja, que nosotros podemos regularlo a través de la respiración, ¿verdad? Entonces, ven ustedes acá, bicarbonato, ojo, bicarbonato, protón. Al asociarse, entonces produce ácido carbónico y se convierte en ácido carbónico que gracias a la anidrasa carbónica se disocia en agua más CO2. Y este CO2 es el que eliminamos en la respiración. Viceversa, tenemos el ácido carbónico como tal, porque también tenemos ácido carbónico, ¿verdad? Se disocia en bicarbonato y suelta su protón. El protón, ante la adición de una base, obviamente, entonces va a formar agua, ¿verdad? Simple. Buffer bicarbonato es nuestra reserva, tiene una alta concentración, tiene 24 miliequivalentes por litro, 24 extracelularmente. Uf, ya voy algo tarde, chicos. ¿Tienen clase después, chicos? No, doctor. No, vaya. Bueno, entonces vamos a con tranquilidad. Entonces, vean, ¿qué pasa con este buffer bicarbonato? Las concentraciones de bicarbonato comparadas su sal con su ácido son mayores. Entonces, la concentración de bicarbonato, ojo, es muy alta, 24, alrededor en promedio. Ustedes buscan el rango, pero en promedio es alta, 24 miliequivalentes por litro en plasma, ¿verdad? En sangre. Entonces, esa es una. Entonces, la ventaja del buffer bicarbonato que nosotros lo podemos regular, ya sea por el pulmón, ojo, ya sea por el pulmón o sea por el riñón. El riñón retiene una gran cantidad de bicarbonato y más en una acidosis. Generalmente en todos nosotros, así como saben todos, supuestamente si estamos sanos, el 99% se reabsorbe, el 99% del bicarbonato filtrado se reabsorbe a nivel renal, ¿sí? Entonces se reabsorbe. ¿Para qué? Para mantener
nuestro pH. A ver, nuestro pH es ligeramente alcalino. ¿Por qué digo eso, chicos? ¿Por qué digo que el pH sanguíneo o el pH fisiológico es ligeramente alcalino? Porque está un poquito arriba de 7. Porque su rango es de 7.35 a 7.45 y por eso se dice que nuestro pH no es neutro. Ojo, chicos, nuestro pH no es neutro. Un pH neutro no nos sirve. Nuestro pH es ligeramente alcalino y es gracias al bicarbonato a que mantiene ese pH con ese valor, ¿verdad? Entonces, y que eso es lo que otra ventaja que tiene, que se produce ácido carbónico. Nosotros estamos produciendo constantemente CO2 y ese CO2 al hidratarse se produce ácido carbónico y este al disociarse queda su base como bicarbonato y el protón lo podemos eliminar con otro buffer, ¿verdad? Entonces un amortiguador 20 veces más su base que su ácido correspondiente, ya lo vamos a ver. Entonces, ojo, esto es bien importante. Miren chicos, el pKa. El pKa de este amortiguador es de 6.1. Entonces, su máximo rango de máxima acción amortiguadora sería de 5.1 a 7.1. ¿Está en su máxima acción amortiguadora el buffer bicarbonato? Pregunto. Chicos. ¿Podría repetir la pregunta, por favor? ¿El buffer bicarbonato se encuentra en su punto de máxima acción amortiguadora? Sí. No, claro que no, chicos, no. ¿Por qué? Porque si ustedes ven el rango de máxima acción amortiguadora llega hasta 7.1. ¿Sí? ¿Y cuál es nuestro pH? 7.4. Entonces, a nuestro pH sanguíneo no está a su máxima acción amortiguadora. ¿Pero por qué es tan importante? Por su alta concentración y porque puede manejarse a través del riñón o a través del pulmón. ¿Sí? ¿Les quedó claro eso, chicos? Sí, Sinceramente no, doctor. ¿Cómo? ¿Podría volver a repetir eso último? Miren, la pregunta fue, ¿el buffer bicarbonato en el plasma se encuentra en su máxima acción amortiguadora? Y la respuesta debe ser, no, doctor, claro que no. ¿Por qué? Porque por su pKa, que es de 6.1, y su pKa, entonces su máximo rango de acción amortiguadora es de 5.1 a 7.1, ¿sí? Entonces, ¿y cuánto es nuestro pH sanguíneo? En promedio, 7.4, y límite inferior, 7.35. Entonces, no, está alejado de nuestro pH, desde el límite inferior de nuestro pH sanguíneo. ¿Pero por qué es más importante entonces? Por su alta concentración y porque puede ser regulado por el riñón o por el pulmón, ¿sí? Y porque tiene 20 veces más base que ácido. José. Entonces, bueno, supongo que esa tasa alta es en caso que el paciente tenga una falla renal o algún edema. ¿Cómo? No te entiendo. ¿Me puedes repetir tu comentario? Ajá. Si en caso que el paciente tenga edema pulmonar y falla renal, obviamente que va a fallar el buffer bicarbonato. Por supuesto. Si tiene falla renal, obviamente no se te va a estar reabsorbiendo el bicarbonato adecuadamente. Ese 99% que te acabo de mencionar que se reabsorbe a nivel de túbulo contorneado proximal, pues del bicarbonato filtrado, no se te va a reabsorber. Y por eso a los pacientes renales les hacen diálisis. Y uno de los problemas de eso es eso, las alteraciones hidroelectrolíticas en los pacientes renales. Entonces, en lo patológico te falla, porque por mucho que respires no lo puedes regular. Entonces, porque el riñón representa un elemento crucial en esta tríada, ¿sí? Entonces, muy excelente observación. Entonces, pero en nosotros sí, en las personas normales, obviamente que sí. Obviamente que sí, porque los riñones están funcionando a tope, ¿verdad? Entonces, se está reabsorbiendo en este momento más del 99% del bicarbonato. Se reabsorbe y no se pierde en la orina. Si ustedes ven, la orina, si el hecho de que le salga un pH de, por ejemplo, de 5 o de 6, eso significa que el riñón está reabsorbiendo bicarbonato.
Si ya les sale de 7 o de 8, eso significa que están perdiendo bicarbonato, ¿sí? Entonces, ahí hay que preocuparse, ¿verdad? Hay que preocuparse. Entonces, ¿qué hacemos como médico nosotros? Hay que darle vitamina C para bajarle el pH de la orina, ¿verdad? Entonces, veamos. Excelente. ¿Otra pregunta? ¿No? ¿Todo claro? Bueno, vamos. Doctor, Sí, dígame. ¿podría explicar lo que dijo de la diálisis? Ah, no, es que en la diálisis, como el riñón no funciona y el riñón es el responsable de reabsorber los electrolitos, sodio, el potasio, entonces y otros electrolitos también que se filtran en el riñón, que se filtran y también el bicarbonato. Entonces, que como el riñón no funciona en los pacientes renales ya con una insuficiencia renal avanzada o ya terminal, entonces no funciona, se hace tanto la hemodiálisis como la diálisis peritoneal. Entonces se le introduce líquido a una persona con una concentración de electrolitos para extraer los electrolitos que tienen el organismo. Entonces, y luego se saca ese líquido. Se saca ese líquido, pero ya con los electrolitos que el riñón no pudo filtrar, ¿sí? Y por eso están las hemodiálisis o la diálisis peritoneal. Ven, aquí tenemos una gran cantidad de pacientes renales. Entonces, y van a ver que eso van a ver ustedes como internos o como practicantes de medicina, van a ver que la diálisis las tienen que manejar ustedes. Si ustedes hacen eso, más la diálisis peritoneal. La diálisis peritoneal tienen que introducir líquido, los mandan a ustedes a introducir líquido y a sacar líquido. Y todos tienen que cuadrarlo. Entonces, y cuando ustedes sacan líquido, allí van sacando también electrolitos que el riñón, como ya no le funciona en los pacientes renales, eso el riñón no pudo filtrar, ¿verdad? ¿Estamos? ¿Sí? Sí, gracias. Bueno, ¿otra pregunta? Yo tengo una duda, doctor. No sé Sí, si va a dime. sonar un poco tonta, pero usted dijo que en el caso de la sangre, el buffer no está actuando con su máxima acción amortiguadora, y eso no me quedó tan claro. Entonces, en dado caso la sangre sufra una acidez, ¿cómo se puede contrarrestar? Sí, muy buena pregunta. No es tonta, al contrario. Aquí no hay preguntas tontas, chicos. Entonces, ustedes son como, perdón la comparación que voy a hacer, pero son como Bob Esponja. En este momento están absorbiendo conocimiento. Acuérdense, ustedes ven en Bob Esponja que absorbe, ¿verdad? Todo líquido. Pues algo así, como una esponja. Ustedes son como esponjas que absorben conocimiento. Que en serio, hagan todas las preguntas que ustedes quieran. Fíjese que cuando yo era estudiante de medicina a prácticamente nivel, eso mismo me decían y yo no entendía. Yo me quedaba callado con mis dudas, por pena. Pero me fui a dar en la frente ya cuando entré de interno, ¿verdad? Ahí porque dije, hubiera preguntado esto, ¿verdad? Hubiera preguntado esto. Porque al final estas dudas hay que despejarle. Y la pregunta que hizo su compañera es muy interesante. Entonces, ¿por qué el buffer bicarbonato no está en su máxima acción amortiguadora, pero es el más importante? Es porque la alta concentración, entonces, ay, Ángeles, Natalie, ya me hiciste reír, eres un cacahuate, sí. No, a mí me gusta Bob Esponja, perdón, pero a mí me encanta más el calamardo. Entonces, calamardiño también. Entonces, vaya, pero chicos, veamos, sigamos. Vean, ¿por qué es tan importante? Por la alta concentración de su base. De su base es 20 veces tiene más su base en este buffer que su ácido. Entonces son 24 miliequivalentes por litro. En cambio su ácido 1.2. Entonces el ácido del buffer bicarbonato es el ácido carbónico. La base del bicarbonato tiene 20 veces más su base que su ácido. Entonces por eso es bien importante. ¿Y por qué otra cosa más? Porque puede hacer, se reabsorbe la mayor parte a nivel renal o a nivel pulmonar lo podemos eliminar. Por ejemplo, ante una acidosis o una concentración alta de iones de hidrógeno, nosotros podemos aumentar la respiración. Ustedes ven una persona diabética con acidosis, ¿qué lo ve? Con una respiración, respirando profundamente y rápido. Así. No es que esté así, y lo van a ver acostado.
así acostado y con una respiración rápida. ¿Qué está haciendo en ese momento? Eliminando CO2. Al eliminar CO2, eso tiende a disminuir, perdón, tiende a aumentar el pH, tiende a aumentar el pH. Entonces, es muy, muy importante, ¿verdad? Entonces, por eso se lo digo, por todas esas cosas, este buffer es bien importante, a pesar que a pH sanguíneo no está en su máxima acción amortiguadora, ¿sí? Estamos. Vale. Veamos, José. Siempre hablando sobre la insuficiencia renal, en el caso de los privados de libertad, ¿considera que el estrés crónico o la deshidratación y las altas comidas en fosfato y sodio sea el causante de que los privados de libertad tengan una alta incidencia de fallas renales? Fíjese que sí, ahí hay muchos tópicos, ¿verdad? Entonces, la insuficiencia renal puede ser producida también por falta de ingesta de líquidos. Y en los privados de libertad, la falta de líquido, falta de ingesta de líquido, junto con el estrés y otros factores, infecciones también, porque hay muchas infecciones en los privados de libertad. Entonces, infecciones recurrentes, el aumento de cortisol y otros factores, y factores predisponentes endógenos. Entonces, eso lleva al desarrollo de la insuficiencia renal, que muy bien dicho por su compañero. Entonces, hay una alta incidencia, así como de la tuberculosis por el hacinamiento en los privados de libertad, también hay una alta incidencia de la insuficiencia renal. Entonces, y muchos de ellos también tienen antecedentes de ser agricultores o ser del campo también, ¿verdad? Que tuvieron contacto con agroquímicos. Con agroquímicos, sumado eso a la falta de ingesta de líquidos, entonces entramos en una insuficiencia renal. Todo eso son factores coadyuvantes, ¿verdad? Sí, muy bien. ¿Otra pregunta? Si no avanzamos. Ajá, Jonathan. Buenos días, doctor. Usted mencionó algo sobre el ácido ascórbico. ¿Qué función cumplía? La vitamina C, no, es que mira, cuando vea, te llega una señora y te llega con infección de vías urinarias, entonces te llega con, a veces sucede, ahí vas a ver en tu práctica clínica, te dice con infección de vías urinarias, le das tratamiento y le mides el pH y tiene un pH de 8. Te llega, le curas se le cura la SIBO, entonces, y después te llega otra vez y te das cuenta que el pH siempre lo mantiene alto. Entonces, eso quiere decir que está perdiendo bastante bicarbonato en la orina y eso te favorece un pH alto. Los pHs altos en la orina te favorecen las infecciones de vías urinarias más en mujeres porque la uretra es muy pequeña. Entonces, se contamina más rápido. Entonces, ¿para qué eso es lo que haces entonces? Dar vitamina C. ¿Para qué? Para que esa vitamina C te disminuya el pH, obviamente, a nivel de la orina. ¿Sí? A nivel de la orina te va a disminuir el pH y no te va a disminuir el pH. Entonces, generalmente 15 días o algo así, un poquito más. Entonces, y con eso te va a disminuir la proliferación de bacterias a nivel de la uretra. ¿Sí? Es un tratamiento que se da. Entonces, ante pH. Pero hay que averiguar bien la causa por qué esta paciente está perdiendo bicarbonato, ¿verdad? No vaya a ser que sea ya una insuficiencia renal ya anticipada, ¿verdad? Entonces, o temprana. Entonces, es de ver, ¿verdad? Generalmente no es eso. Generalmente no es eso. Se lo digo por experiencia. Veamos. Bueno, avancemos, chicos. Entonces, estamos en todo el buffer bicarbonato. Estamos acá. Vean estos señores. Entonces, señores, que en paz descanse, ¿verdad? Que ya están en los estómagos de los gusanos. Bueno, no sé. Entonces, fueron los que inventaron, entonces, Henderson y Hasselbalch. Esta gran ecuación de Henderson y Hasselbalch, que no es nada más que el pH que dice que está determinado por el cálculo del pKa de un amortiguador. Entonces, el logaritmo de tanto de su base, entonces, sobre su ácido. Y esta ecuación la van a ocupar en su práctica. Esta sí, apréndensela. Entonces, ecuación. Vean, si ustedes, por ejemplo, y esto es bien importante, miren,
Bicarbonato, yo les dije que tenían 24, ¿verdad? Bicarbonato. Y ponen su pKa, que es de 6.1. El pKa es de 6.1. Y bicarbonato ponen aquí su base, entonces 24. Y el ácido carbónico, ojo. Cuando ustedes van y les dicen, a veces le hacen la broma, me dicen, a ver, interno, ¿cuánto vaya a pedir el laboratorio la concentración de ácido carbónico? Entonces, no, esa no existe, la concentración de ácido carbónico, sino que se saca indirectamente a través de la presión parcial del CO2. La presión parcial, por ejemplo, del CO2 es de 40, en promedio es de 40 milímetros de mercurio. Entonces, de 40, 35, 45 es su rango. Aquí están los rangos, vean chicos, los rangos de estos. Entonces, pero en promedio vamos a usar los promedios. Entonces, de 40. Esto lo multiplican por su cociente de solubilidad, que es de 0.03, para obtener la concentración de ácido carbónico, que al final les da 1.2. Y de aquí viene, si ustedes hacen esta división, les va a salir el famoso número 20. Entonces, quiere decir que hay 20 veces más de su base que su ácido, ¿verdad? Entonces, y por eso este buffer es bien importante. Entonces, cuando las concentraciones son de este tipo, entonces así, de esta cantidad, el pH se va a mantener a 7.4, ¿sí? Porque la relación es 20:1. Entonces, si ustedes hacen el cálculo, por ejemplo, si una persona tiene, que es algo utópico, les voy a pedir, algo utópico, 48 miliequivalentes de bicarbonato, entonces, y tienen de ácido carbónico, tienen 2.4, ¿cuánto va a ser su pH? Rápido, ¿cuánto va a ser su pH, chicos? Ajá. Lo mismo, va a ser lo mismo, ¿por qué? Por ejemplo, vaya, la pregunta que les acabo de decir, imagínense, si una persona tiene 48 miliequivalentes de bicarbonato y tiene 2.4 de ácido carbónico, ¿cuánto va a ser su pH? 7.4. ¿Por qué, Rodrigo? ¿Por qué? Por la compensación. O sea, yo por lo que tengo entendido es que dependiendo del cuerpo se va regulando. Hay compensaciones y aunque parezca que es el doble, se empieza a regular el ácido y la base para poder efectuar un buen pH. Sí, tu comentario es bueno, pero no es, la respuesta es porque se mantienen la proporción de 20:1. Si ustedes hacen esta división, siempre les va a salir de 20:1. Hay 20 veces más de su base que de su ácido. Entonces, ¿qué les quiero decir eso? Que la ecuación de Hessenberg-Hasselbalch mide más proporciones que cantidades. Que para mantener nuestro pH sanguíneo es más importante la relación de la base con el ácido que la cantidad, ¿sí? Que la cantidad. Por ejemplo, imagínense, si siempre se mantiene la relación de 20:1, su pH va a ser de 7.4. Pero si se pierde la relación, por ejemplo, si yo les digo, a ver, la relación va a ser 24, tengo una concentración de 24 miliequivalentes, entonces 24 miliequivalentes y tengo 2.4 de ácido carbónico. Allí sí estamos mal. ¿Por qué? Porque ya se perdió la relación de 20:1. Hagan la división, esta división, hijos, a ver, 24 entre 2. ¿Cuánto es? 10. ¿Cuánto? 10. 10, ¿verdad? 10. Entonces, ¿qué sucede? Su pH ya no va a ser de 7.4. Ya se perdió la relación. Y sí, es cierto, 10, puchica. Qué barbaridad, me salté la tabla del 1. Entonces, mire, entonces se perdió la relación de 20:1 y por lo tanto su pH va a disminuir drásticamente. Entonces, ¿entienden? ¿Comprenden? No sé si me pude explicar. Que la ecuación de Henderson-Hasselbalch, lo más importante son las proporciones. Siempre y cuando la proporción sea de 20:1, su pH va a ser de 7.4. ¿Sí?
Entonces, ustedes siempre busquen eso. Y como dijo Rodrigo, entonces, si el ácido carbónico comienza a aumentar, ¿qué es lo que hace? Vaya, por ejemplo, ¿cómo esperarían la respiración en una persona con una concentración de 2.4? ¿Cómo esperaría que estuviese la respiración? Una respiración más agitada. Sí, más de 20 respiraciones por minuto. ¿Por qué? Porque para eliminar ese CO2, ¿verdad? Muy bien, chicos. Muy bien. Va, veamos, buffer fosfato. Este es otro buffer muy importante. Vean, su pKa es de 6.86. Entonces quiere decir, imagínense, que su rango de acción amortiguadora va de 5.86 a 7.86. ¿Sí? Entonces, pero, ¿por qué no es el más importante? Si imagínense, nuestro pH es de 7.4 en promedio. Entonces, abarca este 786, abarca nuestro pH, pero no es tan importante. Extracelularmente, no es tan importante. Intracelularmente y a nivel renal, sí es importante. Entonces, ¿por qué? Porque dime. A ver, ¿quién levantó la mano? ¿Por qué, Rodrigo? Por su cantidad, como se había mencionado anteriormente, el bicarbonato, a pesar de no cumplir con ese requerimiento, su cantidad era de 24 miliequivalentes por litro. En cambio, este sería de menor cantidad, aunque cumpla con los requerimientos. Entonces no es eficaz. Así es, no es eficaz porque la concentración de la base es prácticamente, no está representado en una gran cantidad en relación a su ácido. En cambio, el bicarbonato sí. Aquí la base no representa una gran cantidad, está en menor concentración extracelularmente, ¿verdad? Entonces, ¿cómo actúa este? Ustedes tienen el mono sustituido, por ejemplo, acá lo tienen a la adición de un ácido, prácticamente actúa igual que el bicarbonato, ¿verdad? Entonces, se forma el fosfato prácticamente sódico, ¿verdad? Entonces, lo mismo acá, el mismo fosfato actúa, entonces ya puedes actuar captando como donando protones, ¿sí? Entonces, la ventaja de otra desventaja que tiene este buffer fosfato es que no lo eliminamos por la respiración. No lo podemos eliminar por la respiración. ¿Lo podemos eliminar por la orina? Sí, lo podemos eliminar, sí. Pero la regulación entonces es diferente a la del bicarbonato y no se reabsorbe tanto fosfato a nivel renal como bicarbonato también. Entonces es bien importante, más intracelularmente es importante y también a nivel renal en la titulación del ácido, ¿verdad? Ya vamos a ver. Entonces lo que tenemos acá, si hacemos el mismo cálculo a las concentraciones de un pH de 7.4, vemos que las concentraciones de su base prácticamente son de 4 a 1. Imagínense, 4 veces más de su base que su ácido, ¿sí? Del disustituido que el monosustituido, ¿sí? Entonces, en cambio, el bicarbonato eran 20 veces más de su base que su ácido. Y por eso no suele ser tan importante extracelularmente, aunque existen todos los líquidos, pero sí intracelular como como nivel renal. Las proteínas, como se los estaba diciendo anteriormente, las proteínas son bien importantes porque tienen a su grupo amino y su grupo carboxilo. Ojo, su grupo carboxilo, el cual puede en su momento, puede donar o puede captar protones. Y por esa forma también, tanto las proteínas como el grupo amino, entonces pueden actuar como ácido o como base. Y el grupo imidazol de la histidina, entonces es bien importante por su pKa. El pKa del grupo imidazol de la histidina es de 6.4, entonces a 7 el rango. Y de los grupos amino, de 7.4 a 7.9. Entonces, y proteínas tenemos nosotros,
tenemos a morir proteínas, ¿verdad? Las plasmáticas, estamos hablando de las plasmáticas, ¿verdad? Entonces, y específicamente las de la albúmina. Y por eso las proteínas pueden actuar tanto como ácido o como base, ¿verdad? Tanto por sus grupos amino o por sus grupos carboxilo. Voy a ir un poco rápido, chicos, porque ya vamos un poquito tarde. Entonces, la hemoglobina, ojo, también es bien importante. La hemoglobina también es muy importante. ¿Por qué? Porque la hemoglobina varía tanto de oxihemoglobina a desoxihemoglobina. El pKa es diferente. La oxihemoglobina maneja un pKa de 6.7. La desoxihemoglobina maneja un pKa de 7.9. Entonces, ¿quién es más importante, chicos? ¿Quién sería el mejor amortiguador? ¿La oxi o la desoxi? La desoxihemoglobina, así es, la desoxihemoglobina. Y porque también la hemoglobina también tiene grupos de las histidinas, ¿verdad? De las histidinas. Entonces, la desoxihemoglobina es muy importante en la regulación de nuestro pH, porque puede captar protones. Entonces, puede captar y porque su rango abarca también nuestro pH sanguíneo, ¿verdad? Entonces, es muy, pero muy importante, ¿verdad? Estamos. Ojo, hay otro punto bien importante. La captación de estos grupos de estos protones no lo hace en el hierro, chicos. Ojo, no les quiero decir, en el átomo de hierro de la hemoglobina no lo hace, aunque aparece, no quiero que se confundan porque aquí aparece el hierro, ¿verdad? Aquí solamente está diciendo oxigenada, sino que lo hace en sus grupos, tanto aminocarboxilos o las histidinas, ¿sí? En sus cadenas proteicas. Entonces, pero que cambian de conformación tanto en su forma oxigenada o desoxigenada, ¿sí? Veamos, aquí vemos la histidina. Entonces, veamos a lo último. No, la hemoglobina no. Aquí estamos, Sistema respiratorio. Sistema respiratorio. Vamos, el sistema respiratorio. A ver, sistema respiratorio, ustedes lo ven simple. ¿El respirador es un amortiguador, sí o no? A ver. ¿Chicos? Sí. Sí. Entonces, ¿cuál pulmón es el ácido o cuál es el básico? ¿El derecho o el izquierdo? Los dos. O sea, los dos, no uno es base y otro es ácido, sino que los dos trabajan por medio de un proceso químico para hacer un intercambio. Rodrigo, ¿cuál era la definición de tampón o amortiguador? Tampón es aquel. Yo solo me acuerdo del químico ahorita. El químico, definición. El químico más que todo está basado en el ácido y su base conjugada o su base y su sal de ácido conjugada. Ajá. ¿Y cuál es el pulmón ácido y cuál es el pulmón básico? Ninguno, son los alveolos los que se encargan Entonces, del intercambio. el sistema pulmonar no es un tampón o no es un amortiguador. No, chicos, si nos vamos a la definición, no se confunda. Esa pregunta, igual que el riñón. El riñón no es un amortiguador o tampón, no. Son sistemas de equilibrio ácido-base, pero que no son amortiguadores. Entrando en ¿por qué les hago esa pregunta? Porque siempre se confunden, chicos. Siempre se me confunden y dicen, no, es que el pulmón y el riñón son búferos o tampones o así. Entonces, amortiguadores. No son esos, chicos. No. Porque la definición de un buffer, tampón o amortiguador es la que dijo Rodrigo. Y por lo tanto, estos no son búferes. No son tampones y no son amortiguadores, ¿verdad? Sino que son sistemas, entonces, que ayudan al equilibrio ácido-base, sistemas reguladores. ¿Por qué? Porque el sistema pulmonar, por ejemplo, como les dije anteriormente, ustedes comienzan a respirar rápido, van a eliminar ácido. Ustedes métanse en una piscina y no respiren, van a acumular ácido, ¿sí? Van a acumular ácido, tápense la nariz y todo eso, van a ver que su pH comienza a disminuir. Su pH comienza a disminuir levemente, ¿verdad? ¿No se van a morir? No, claro que no, porque los reflejos, instintos van a hacer que comiencen a respirar, ¿verdad? Entonces, esto es bien importante, ¿por qué? Porque los núcleos, los centros respiratorios se encuentran al nivel del puente de la médula oblonga.
Entonces, estos están regulados acá y son muy sensibles a las concentraciones tanto de protones como de bicarbonato o de CO2 también, ¿verdad? Y hacen que los músculos intercostales y el diafragma, a través del nervio frénico, entonces comiencen a contraerse, ya sea aumentando la respiración o disminuyendo dependiendo del caso, ¿verdad? Entonces, eso es. Y recuérdense que al aumentar la respiración están eliminando CO2. Al disminuir la respiración están reteniendo ácido. Reteniendo ácido porque disminuye la eliminación de CO2. Veamos otro bien importante, que este es bien importante ya para casi finalizar. Entonces, sistema renal. El sistema renal tiene 3 mecanismos. Entonces, uno de los mecanismos es del bicarbonato. ¿Ven? Como les dije anteriormente, 99% del bicarbonato filtrado se reabsorbe. Aquí ven la nefrona, no sé, creo que no la han visto, pero para los que quieran estudiar, vayan a ver cómo funciona. No se las voy a preguntar. Perdón, no se las voy a preguntar, pero sí. Ven acá la nefrona, aquí viene prácticamente la sangre. Entonces, de un lado, ¿verdad? Viene la sangre y se filtra en todo este espacio, se filtra y aquí, obviamente, la sangre no entra, los eritrocitos no pasan los eritrocitos y otras moléculas grandes, pero sí pasan los electrolitos y pasan acá, donde se va a ir formando la orina. Entonces, muy filtrado, como un colador, ¿verdad? Entonces, este mecanismo, aquí ven estas células que tienen acá, estas células que ven aquí a un lado, son las células tubulares. Entonces, estas células son los que hacen, por favor, es que pueden silenciar sus micrófonos. Si tienen pregunta, pueden levantar la mano, por favor. Gracias, que se escucha el eco. Entonces, veamos. Entonces, esto son las células tubulares. Ven acá, nos vamos a ubicar, entonces, entre el lumen y la sangre, de lado. Entre el lumen, aquí es donde se va formando la orina, entonces, y aquí la sangre del lado sanguíneo, donde se va reabsorbiendo. Entonces, vaya, ¿qué pasa con el bicarbonato? Este es el bicarbonato filtrado. Ven, chicos, pongan atención con esto. Este es el bicarbonato filtrado. El bicarbonato filtrado, ojo, no puede atravesar la membrana, así la membrana de las células tubulares, no la puede atravesar libremente. No la puede atravesar, sino que tiene que unirse a un protón. ¿Para qué? Para volverse o interconvertirse en ácido carbónico y luego a la anhidrasa carbónica, esta enzima, convertirse en CO2 y agua. El CO2 sí ya puede entrar. Entonces, el CO2 acá atraviesa la membrana porque es un gas y se vuelve a hidratar. Se interconvierte en ácido carbónico, obviamente, y este se disocia a bicarbonato. El bicarbonato se reabsorbe a través de un cotransporte entre el sodio o un antiporte con el cloruro, intercambiándose con el cloruro o yéndose con el sodio. Y el protón sale y de nuevo se une a otro bicarbonato. Y es esta forma a través del cual el 99% de bicarbonato se reabsorbe. ¿Sí? ¿Estamos? Chicos, ¿les me di a entender? Sí. ¿Todo claro? Bye. Así lo tienen que explicar cuando ustedes se les pregunte en las discusiones, ¿verdad? Veamos, así calmados y tranquilos y poniendo toda esta celulita y todos estos transportadores. Vamos entonces vaya, aquí. ¿Qué pasaría cuando el pH aumenta, por ejemplo, a 7.4 o 7.45? ¿Qué pasaría con este mecanismo? ¿Qué pasaría, chicos, con este mecanismo? Bueno, ¿Cómo fue la pregunta, doctor? Perdón. Wendy, ¿qué pasaría con este mecanismo si yo tengo un pH sanguíneo de 7.45 o 46? 7.5. No se activara. Correcto.
el bicarbonato, este mecanismo no se activaría y por lo tanto el protón ya no se estaría expulsando tanto protón, sino se retendrían estos protones y el bicarbonato ya no tendría con quién asociarse y se perdería. Se perdería, ¿por qué? Porque eso hace el riñón ante una alcalosis, ¿sí? Entonces, por eso este mecanismo es sumamente importante. Veamos el otro, como ácido titulable. Aquí hablamos del fosfato, tanto del monosustituido como el disustituido, ¿sí? O sea, ácido titulable no es nada más que el protón excretado con tampones urinarios. Entonces, vemos acá que el pH el pK del buffer fosfato es de 6.8 y la orina generalmente anda de 5 a 6. Entonces, aquí sí, prácticamente está en su charco, ¿verdad? Prácticamente como dicen, ¿verdad? ¿Por qué? Por su pKa. Entonces, esto es parecido, el mismo. Hay un protón que se excreta normalmente acá, que se está excretando a la luz tubular y este protón se asocia con el buffer fosfato. El buffer fosfato, ojo, y es una manera a través del cual se puede medir qué tanto protón se está eliminando, porque entre más protón, entre más fosfato se elimine, se sabe que se va a eliminar un protón, ¿sí? Un protón se está eliminando y este fosfato, ojo, este fosfato no se reabsorbe. El fosfato, a diferencia del bicarbonato, no se reabsorbe, sino que se elimina en la orina y prácticamente es el mismo mecanismo. El protón generado en la célula tubular, aquí en la célula tubular, es expulsado al lumen tubular y entonces es captado por el fosfato disustituido, ¿verdad? Entonces, y que queda y se elimina como fosfato monosustituido. Entonces, y es a través del cual se puede medir qué tanto protón se está eliminando. ¿Por qué? Porque este fosfato, a diferencia del bicarbonato, no se reabsorbe. Vamos con el amonio. Este es bien importante. Miren, el amonio es bien importante. ¿Por qué? Porque aquí intervienen hasta los aminoácidos. Hay una enzima que se llama glutaminasa. La glutaminasa, aquí la manché parece. La glutaminasa, no encuentro el borrador. La glutaminasa prácticamente desamina o le quita un grupo amino a la glutamina para interconvertirla en glutamato. Y obviamente, este amonio no puede atravesar la membrana plasmática, no la puede atravesar, por lo tanto tiene que perder un protón. Entonces, para interconvertirse entre la interconversión del amoníaco, amonio. Entonces, esta interconversión. Y este protón se excreta a la luz tubular después, entonces ya prácticamente el amoníaco puede atravesar la membrana plasmática y luego se elimina con amonio, ¿verdad? Entonces, es una forma a través de las cuales se elimina, el riñón puede interconvertir, entonces puede eliminar también protones, ¿verdad? Esta enzima es muy importante. ¿Por qué? Porque a un pH muy bajo, su actividad se estimula e interconvierte más la glutamina en glutamato para estar produciendo más amonio, ¿verdad? Entonces, y eso es bien importante y de esa forma estar perdiendo, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a algo bien importante. Veamos. No sé, esto quiero ver. No, vamos a esto. A este vamos a ir. Vamos a dejar el hiato aniónico para después. Después se lo voy a explicar, chicos. El hiato aniónico. Entonces, trastorno fisiológico. Entonces, tenemos que el pH fisiológico es de 7.35 a 7.45. El pH compatible con la vida, así como dijo uno de sus compañeros, de 6.8 a 7.8, ¿verdad? Entonces, 7.8. Obviamente, alguien con 7.34 lo pueden ver caminando, con 7.33 también, con 7.30 también, ya con abajo de 7.30 ya ahí ya va a verse un poco así, somnoliento, ¿verdad? Entonces, cualquier trastorno, ojo, abajo de 7.35, a esto se le denomina acidosis, ojo, acidosis, no acidez,
acidosis. Entonces, la cual puede ser metabólica o puede ser respiratoria. Respiratoria cuando se está reteniendo CO2 o metabólica cuando se está perdiendo bicarbonato. Entonces, alcalosis, ojo, cuando nuestro pH arriba, nuestro pH sanguíneo fisiológico aumenta por arriba de 7.45, la cual puede ser metabólica, entonces, o puede ser respiratoria. Esos son las grandes paradojas en las cuales ustedes se van a encontrar en su práctica clínica. Generalmente, lo más frecuente son las acidosis que las alcalosis. Las alcalosis suelen ser un poco iatrogénicas o suelen ser un poco producidas por error del tratamiento, ¿verdad? Entonces vemos acá la acidosis metabólica pueden dividirse con yato aniónico elevado o con yato aniónico normal. El yato aniónico es muy importante en las acidosis, vaya, pero ¿qué es el yato aniónico? Vean, el yato aniónico en nuestro organismo, nosotros tenemos que los cationes deben ser, la concentración de cationes deben ser igual que los aniones, ¿sí? Los cationes que están en nuestro organismo están representados por los cationes que nosotros podemos medir, por ejemplo, el sodio, el potasio y los demás. Entonces, y los cationes que nosotros no medimos regularmente, Entonces, los aniones están representados por los aniones medidos y los cationes que no medimos regularmente. Los aniones, por ejemplo, el cloruro, entonces, que es uno de los más comunes. Entonces, vemos, al hacer todo este cálculo, nosotros vemos que calculando lo que nosotros medimos, lo que podemos observar, el sodio, por ejemplo, que es el catión que representa, que el catión que nosotros podemos representar, que es el catión medido, entonces, junto con los aniones, ¿qué medimos? La diferencia, el cloruro y el bicarbonato, ¿sí? Que son los que medimos. Esto al final, poniendo las concentraciones, vemos que nos da una diferencia de 12, que eso es el yato aniónico. Pero ¿y entonces qué es el yato aniónico? Visto de otra forma, aquí lo tenemos. ¿Ven? La diferencia entre los cationes no medidos, aquí ve, los cationes no medidos, los aniones no medidos. Esto lo podemos medir, y esto también, y esto también, y esto también. Pero en nuestro organismo hay aniones que nosotros no medimos, que generalmente son los fosfatos, sulfatos, proteínas u otros ácidos orgánicos que no lo medimos. Entonces, a este espacio, ojo chicos, miren, a este espacio no medible se le llama anion gap o brecha aniónica, porque está representada por los aniones que nosotros no medimos regularmente. Entonces, este espacio puede aumentar, quiero ver si traigo acá, ven, este espacio puede aumentar, si por ejemplo, si ustedes pierden bicarbonato, el yato aniónico va a aumentar, ¿sí? Porque están perdiendo bicarbonato y obviamente va a haber un ácido orgánico que regularmente no se mide, pero nos está produciendo una alteración, ¿sí? Puede aumentar y va a aumentar el yato aniónico. Entonces, va a haber una alteración. Se dice que el yato aniónico ha aumentado más de 2. En la literatura van a encontrar rangos de 8 a 12 o 12 más o menos a 2. ¿Sí? La fórmula del yato aniónico para sacar es igual el sodio, la diferencia entre el sodio, entonces, por la suma de los aniones, esto, el bicarbonato y el cloruro. Entonces, que suele dar 12. Ojo, en un principio creo que no lo van a entender esto, ¿verdad? Pero ya cuando veamos la discusión o algo así, van a ver la importancia del yato aniónico, que es sumamente importante para un médico. El yato aniónico es importante, que no es nada más que la brecha, esta brecha, miren, esta brecha de los iones, de los aniones que no se miden normalmente, ¿verdad? ¿Sí? Y que normalmente nosotros lo esperamos que tenga un valor de 12, así, de 12. Si aumenta, quiere decir que en nuestro organismo se está produciendo un ácido orgánico o nosotros hemos ingerido un ácido orgánico
Entonces, que está aumentando y que está aumentando este espacio y que nos está alterando la concentración de bicarbonato. ¿Sí? ¿Sí, chicos? No sé si me di a explicar con esto, chicos, con el hiato aniónico. ¿Sí? Va, todo claro. Entonces, si no, me lo vienen a preguntar después. Veamos, entonces respiratoria hablamos. Entonces, vaya, entonces hablamos de acidosis metabólica, un hiato aniónico elevado y sin hiato aniónico. Hiato aniónico elevado, la cetoacidosis, por un ayuno prolongado, una cetoacidosis alcohólica o una cetoacidosis diabética donde se producen gran cantidad de cuerpos cetónicos. Exposiciones, ya sea estos metanol, intoxicaciones, ¿verdad? Etilenglicol o salicilatos también, ¿verdad? Una acidosis láctica, ¿verdad? Ya que aumente el ácido láctico también, que es un anión, entonces una anemia importante. Sin hiato aniónico, o sea, esto, hiato aniónico normal a la pérdida no renal de bicarbonato, por ejemplo, una diarrea, ojo chicos, pérdida renal de bicarbonato, una acidosis tubulares, donde tenemos las acidosis tubulares, así que luego las estudian chicos, ahí están, acidosis tubulares y menor secreción de protones y lipoaldosterismo también. Entonces, y tenemos también las acidosis respiratorias, también depresión del sistema respiratorio, insuficiencia neuromuscular y enfermedad pulmonar. Entonces, en una acidosis, vean este cuadro. En una acidosis, obviamente, ¿cómo va a estar la concentración de protones? Va a estar elevada, ¿verdad? En una acidosis, tanto en la metabólica como en la respiratoria. Sí. ¿Cómo va a estar el CO2 en una acidosis respiratoria? Ajá. Chicos, también elevada porque es una acidosis respiratoria. Entonces, obviamente, ¿y cuál va a ser la compensación o lo que va a buscar nuestro organismo? Retener bicarbonato para ir aumentándolo, ¿sí? Para ir aumentándolo. Ahora bien, veamos el otro esquema. En una acidosis metabólica, obviamente la concentración de protones va a ser mayor, ¿verdad? La PCO2 va a ser menor, ¿verdad? Y el bicarbonato, la alteración principal, va a ser menor. La reacción compensatoria, ¿cuál es de aquí en una acidosis metabólica, chicos? A ver, La chicos. excreción de protones a través de la orina. A largo plazo, sí, pero viendo este cuadro, ¿cuál es la reacción compensatoria? Elimina bicarbonato. No va a retener bicarbonato. No, en una acidosis metabólica no podemos eliminar bicarbonato. No, cuando le estoy hablando la respuesta compensatoria, estoy diciendo Es la cómo va. eliminación Es a del través de la eliminación del CO2. Así la es, hiperventilación. esta es miren, esta es la acción compensatoria, que vamos a tratar de eliminar CO2, por lo tanto la PCO2 va a tender a disminuir levemente. Esta es la reacción. Así como acá, vean, en la acidosis respiratoria, que la acción compensatoria era que retener bicarbonato. Así, ¿verdad? Aquí la reacción compensatoria, ¿cuál es? Entonces es eliminar CO2. ¿Ven? Porque aquí la alteración principal, ¿cuál fue? La elevación de la CO2 en la acidosis respiratoria. Y en la acidosis metabólica, ¿cuál fue? La pérdida de bicarbonato. La pérdida de bicarbonato, ¿verdad? Entonces la reacción compensatoria, un principio que va a ser respirar rápido. ¿Sí? Respirar rápido, ¿para qué? Para disminuir nuestra PCO2 y no sobrecargar más a nuestro organismo, ¿verdad? Mientras se arregla la retención de bicarbonato, ¿sí? ¿Sí? Sé que al principio es un poco confuso, más viendo este cuadro, ¿verdad? Pero si ustedes lo analizan, van a ver. Ajá. Acidosis metabólica, recuerden, esto lo vemos. Entonces, veamos en las alcalosis, tanto puede ser metabólica como respiratoria, las alcalosis, ¿verdad? En la alcalosis metabólica, vean, generación. Pérdida de líquidos en protones. ¿Ven? Vaya, por ejemplo, ¿quién? A la gente que le gusta vomitar o que le gusta, así, gente que con vómitos frecuentes o algo así. ¿Qué es lo que está haciendo allí? Está perdiendo ácido a través de los protones, está perdiendo, obviamente, parte del contenido gástrico.
y allí se pierde protón. Por lo tanto, esto es una pérdida de ácido. Entonces, alcalosis de contracción, eso ya lo vamos a ver, y administración de álquiles, ¿verdad? Alguien que le gusta, por ejemplo, ¿han visto las abuelitas que dicen, tenés acidez? No, Pepto-Bismol lo toma no sé qué, ¿verdad? Para disminuir de acidez gástrica, ¿verdad? Con esto están haciendo una sobrecarga de álcalis, ¿verdad? Y hay gente que abusa y eso puede llegar a una alcalosis, ¿verdad? Que toma como refrescos todos esas bases, ¿verdad? Esto no se lo voy a... esto no se lo voy a preguntar. Esto no. Y la respiratoria, la glosis respiratoria, estimulación del sistema nervioso, eso es bien importante, ¿verdad? Por ejemplo, en una neurosis, la gente se puede estar muy, pero muy nerviosa, ¿verdad? En una crisis más, cuando ustedes pasen el psiquiátrico, van a ver casos de esos, que llegan personas así, con un estado de shock, con una gran crisis de ansiedad, ¿verdad? Que comienzan a respirar bien rápido, ¿verdad? Entonces, sí, todo lo demás, ¿verdad? Veamos, entonces estamos chicos, creo que no sé si hay más diapositivas. No, esto sí no, esto sí no. Respuestas compensatorias no les voy a preguntar, solamente les voy a preguntar las alteraciones básicas, las alteraciones comunes, ¿verdad? ¿Estamos chicos? ¿Tenemos preguntas al momento? A ver, Ismael. Buenos días, doctor. Yo tenía una pregunta que era respecto a la parte de... Quiero ver. Aquí está. La excreción del ion hidrógeno en el caso del amoníaco era de la glutaminasa. Mi duda era si esta enzima lo que hace es que el amoníaco lo que hace es que pierde un protón para volverlo amonio. Eso es lo que hace la enzima en sí. No, el amonio, no. Es que la glutaminasa te desamina, prácticamente te escinde un amonio de la glutamina. Y la glutamina, si te incropiate, tal vez lo vemos aquí. Veamos, aquí tenemos, aquí. Entonces, aquí vemos, la glutaminasa actúa sobre la glutamina y prácticamente le quita este amonio a la glutamina. Y la glutamina ya se queda como glutamato. Prácticamente le quita una parte, pues este amonio. Entonces, y este amonio pierde el protón. ¿Por qué? Porque el amonio no puede atravesar la membrana plasmática, pero el amoníaco sí. Entonces, pierde el protón y este protón se va por medio de un cotransporte entre el sodio, se va al lumen. Entonces, y el amoníaco, ese sí atraviesa la membrana plasmática y se va también al lumen. Ya en el lumen capta un protón. Al captar el protón, obviamente, se vuelve otra vez en amonio. ¿Sí? Sí. Bueno, muchas gracias, doctor. Bueno, a la orden. ¿Otra pregunta? Doctor, Hola. yo no comprendí en realidad, bueno, la diferencia entre la acidosis metabólica y la acidosis respiratoria. ¿Cómo? ¿La diferencia entre qué me dijiste? Perdón. Acidosis metabólica y la acidosis respiratoria. No, es que en la acidosis metabólica el trastorno principal va a ser pérdida del bicarbonato, ¿sí? Pérdida del bicarbonato. Sí, en la acidosis metabólica. En la respiratoria, el problema va a ser la retención de CO2. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque este CO2 se va a interconvertir en ácido carbónico. Y esto se sabe. Vaya, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Acidosis metabólica. Que estés perdiendo mucho... esperen. En una acidosis metabólica pueden ser por ácidos orgánicos, que estés produciendo mucho por ejemplo, una persona diabética está produciendo ácidos orgánicos, por ejemplo, el beta hidroxibutirato y el acetoacetato o ácido láctico. Entonces, eso te va a disminuir el pH. ¿Por qué? Porque te va a consumir el bicarbonato. A diferencia de la acidosis respiratoria.
La acidosis respiratoria no es problema del bicarbonato, sino que es problema a nivel respiratorio que estás reteniendo, no respiras adecuadamente, no estás desechando adecuadamente el CO2 y por lo tanto, ¿qué es lo que haces? ¿Qué es lo que haces? Retenés el CO2, este CO2 no lo eliminas, por lo tanto lo retenés y se te convierte en ácido carbónico y eso te va a disminuir el pH sanguíneo, ¿sí? Sí, gracias. Bueno, ¿otra pregunta? Doctor, es por eso que los pacientes que tienen algún tipo de lesión pulmonar, por ejemplo, un edema pulmonar, Ajá. presentan un diagnóstico como acidosis respiratoria. Por supuesto, sí. Los edemas pulmonares, las insuficiencias cardíacas, los EPOC, por ejemplo, los EPOC, todos los problemas pulmonares, vaya, por ejemplo, alguien tiene ¿cómo le digo? Un derrame pleural, eso comprime al pulmón y no lo deja respirar adecuadamente y por lo tanto el intercambio de CO2 te va a disminuir. El ejemplo más clásico de los motociclistas, vaya, los motociclistas van en la moto bien feliz, le pega un carro y ¡plén! Fractura de costilla. ¿Qué le va a hacer? ¿Qué le va a hacer ahí? Prácticamente La atraviesa. Ajá, le atraviesa el pulmón y le puede comprimir el pulmón o si no, prácticamente no lo va a dejar respirar y por lo tanto va a retener CO2. Al retener CO2, este CO2 se interconvierte en ácido carbónico y va a disminuir el pH, ¿verdad? Entonces, cualquier enfermedad que afecte la frecuencia respiratoria a la baja, eso te puede producir acidosis respiratoria. Entonces puede ser un tumor, puede ser, ¿cómo se llama? Un derrame pleural, puede ser una neumonía. Una neumonía te lo puede dar. Una neumonía, una EPOC, una enfermedad pulmonar obstructiva. Entonces todos esos te pueden llegar a producir una acidosis respiratoria. Porque ahí el problema no es el bicarbonato de base, el problema de base, sino que el problema es la retención de CO2. Viceversa, con la gran sobrecarga de la hemoglobina, ¿verdad? Ah, no, ¿quién me habló de? No, perdón, me confundí. Entonces dice la metahemoglobina es una enfermedad subyacente. La metahemoglobina, dependiendo, la metahemoglobina, aquí me pregunta alguien, Daniela, la metahemoglobina, una enfermedad, depende si es producida, si es un problema ya genético o si es un problema producido ya iatrogénico, que tú, por ejemplo, la metahemoglobina, hay personas que toman cualquier cosa, ¿verdad? Por ejemplo, cianuro, les voy a poner el cianuro tiende a disminuir la captación de oxígeno, prácticamente porque se une al oxígeno y no deja que se capte el oxígeno. O hay sustancias que interconvierten el átomo del hierro, interconvierten ya sea en férrico y por lo tanto este no puede ser captado, el oxígeno no puede ser captado. Entonces allí sí te puede producir una acidosis, sí, claro que sí. Bueno, chicos, creo que ya les quité mucho tiempo. Cualquier cosa, ya saben, ahí están en las de duda, ¿verdad? Entonces, estamos ahí en las clases de duda, que creo que es el próximo lunes, no sé. Doctor, yo tengo una duda. Dime, Milton. ¿En dónde lo podemos encontrar si tenemos dudas? En el cubículo 451, ¿viste? Cubículo 451, sí. Estamos. Bueno, chicos, tengan buen día entonces. Gracias por su atención. Nos vemos en otra clase. Bueno. Adiós, doctor. Adiós, suerte. Muchas gracias. Bueno. Gracias, doctor. Hola, hola, antes que se vayan.